del siglo XIX, principios del siglo XX, pues hoy vamos a hacer una introducción, ¿no? Nosotros vamos a basar en el análisis, de la revisión de esta época, en un libro que tienen aquí ustedes, se llama El Imperio de la Ley. Es una investigación que hace el profesor Juan Pablo Scarfi, él es argentino, es un maestro que estudia ciencia política en la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, cuenta con la maestría en historia y doctorado en Derecho Internacional por la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Realmente el libro, podemos decir, que es su tesis de maestría, ¿no? Es una investigación en torno a la obra de un destacado internacionalista llamado James Scott. James Scott es precursor del derecho internacional moderno, ¿no? Es un padre del derecho internacional, y es muy interesante todo lo que hace este señor. Es interesante. Bueno, vamos a profesor norteamericano, gestor e ideólogo principal responsable de que el pensamiento de Francisco de Vitoria, un precursor del derecho internacional antes del siglo XX, pues fuera reconocido universalmente. James Scott ejerce el pensamiento de Vitoria para proponer las ideas de su época. Eh, Se le considera padre y fundador del derecho internacional actual y él era norteamericano, aunque también pues tuvo mucha influencia y conoció muy bien toda la fenómeno de que pasó en América con la conquista de América, etcétera. Trabajó mucho el pensamiento de Hugo Grocio y Francisco Suárez, ¿no? Todos estos pensadores de alguna manera aportaron algo al derecho internacional. Entonces James Scott pues ejerce las ideas. Eh, Realmente cuando nosotros vamos a esta época, cuando vamos a analizar qué estaba pasando en América Latina en esa época, pues estaban diversos fenómenos muy interesantes. La Revolución Mexicana es en 1910. Hay movimientos políticos en América Latina, hay independencias, hay varios sucesos sociales, varios sucesos de corte político y económico. Este señor James Scott, él principalmente fue un político estadounidense. Es muy curiosa la manera en que él llega a la política, porque toda su formación es de académico, de investigador. En esa época no era tan común ser maestro universitario. Los estudios de James Scott los hace en Harvard University. También se va a la Universidad de Heidelberg, ¿no? Heidelberg es de las universidades más prestigiadas del mundo, al igual que Harvard. Entonces, para hacer inicios del siglo XX, haber estudiado en estas grandes universidades era muy difícil. Entonces, toda esta formación, él se estaba dedicando a la conformación o a proponer un derecho internacional. Entonces, cuando él se inmiscuye en la política, cuando él empieza en esta cuestión de la política, pues ocupa sus cargos, ¿no? Desde el Departamento de Estado, de cuestiones de relaciones públicas o relaciones internacionales, asesor del presidente, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante saber que alguien haya dado el brinco, ¿no? Sin ser un político profesional como los políticos que conocemos hoy, que desde jóvenes están inmiscuidos en grupos, de jóvenes políticos, de los partidos, que dirigen organizaciones de estudiantes y van escalando hasta ocupar grandes cargos públicos. Este es un caso muy distinto. Ahora, bien, este señor, uno de sus méritos académicos y políticos es fundar el
una revista americana de derecho internacional, la cual es el foro o el espacio donde se empiezan a divulgar ideas del momento, pero también es el espacio donde se empiezan a sentar toda la estructura ideológica para predicar hacia el futuro un derecho internacional. Es muy importante la época porque se denuncia, según el autor Juan Pablo Scarfi, que los Estados Unidos empiezan a promover las relaciones internacionales, pero empiezan a definir ellos mismos una política internacional, empiezan a elaborar ciertas propuestas jurídicas, políticas, económicas, primero afianzarlas internas y después exportarlas, ¿no? Entonces, la denuncia que nos hace el autor es la siguiente, que de alguna manera hubo una especie de intento de colonialismo intelectual, ¿no? Es decir, ideas que Estados Unidos formulaba eran las únicas ideas válidas, las únicas ideas correctas, ¿no? Entonces, desde el Bastión Acrílico, pues esta revista que les he mencionado fue muy importante en su época. Este señor James Brown Scott fue director de la revista. Asimismo, se funda la Academia de Derecho Internacional de Estados Unidos y pues empieza a haber un fenómeno político. ¿Qué pasa en concreto? Bueno, se crea la revista, se crean las instituciones, se empieza a relacionar con América Latina, los Estados Unidos y empiezan a promover diversas ideas. En lo material, lo que querían era decir que el referente a seguir a Estados Unidos, el que los países latinoamericanos tenían que elaborar instituciones semejantes a los Estados Unidos. Inclusive, James Brown Scott promueve la creación de tribunales internacionales, pero ¿cuál es la base institucional que él toma? Pues él se basa en la figura del tribunal o la Suprema Corte de los Estados Unidos, ¿no? La manera en que el diseño institucional, la manera en que se acudía a los litigios, toda esa cuestión, pues la adaptó a un esquema internacional y decía que no había que ir más allá, ¿no? Que lo que había hecho la Corte Suprema de los Estados Unidos era el mejor modelo y que simplemente había que replicarlo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta de las cosas que han pasado en Latinoamérica, pues se han adoptado algunas instituciones en Estados Unidos, ¿no? Principalmente los esquemas de tribunales constitucionales, si bien es cierto, se originan con el profesor Hans Kelsen, que es un autor que refiere a Pablo Scarfield, un jurista, Kelsen, también se dedica a una parte práctica del derecho y se dedica en su país a elaborar el primer tribunal constitucional del mundo, ¿no? Entonces, Kelsen acaba en Estados Unidos huyendo de la cuestión nazi y él al final de cuentas habla mucho del derecho internacional y está cerca de cómo se van elaborando las instituciones internacionales, cómo se va confeccionando el discurso internacional. Y es muy interesante cómo James Brown Scott en su época pues iba sobre una línea similar, ¿no? Él es precursor de esta cuestión, pero ya desde ese momento se iba definiendo. ¿Cuál era la intención? Pues construir un orden jurídico interamericano, ¿no? Construir un sistema donde estuviera relacionada jurídicamente toda América, ¿no? Influenciada directamente por Estados Unidos y a partir de ahí, pues, ir tomando control. El autor nos denuncia que, pues, estas cuestiones de asimilar instituciones de otros países, pues es una manera de conquistarlos, ¿no? Si bien es cierto, antes, ¿no? En las épocas de independencia, la liberación o la manera en que México, por ejemplo, deja de tener un vínculo con España, pues es que dejan de existir el gobierno español en el
territorio que hoy se conoce como México, ¿no? Era sacarlos, ¿no? Era crear un proyecto de nación propio, unas propias instituciones, todo propio, ¿no? Entonces, eso mismo pasa en América Latina, pero aquí lo que se hace no es con la fuerza, no es una conquista, donde hubiera armas, donde hubiera violencia, sino que fue intelectual, ¿no? A través de las instituciones. Y esto me parece muy vigente, ¿no? Porque actualmente mucho se tiende a adoptar instituciones. México lo trae instituciones de otros países. Y también, bueno, México en algún momento también ha exportado instituciones. Un ejemplo de exportación, recordemos el juicio de amparo, que si bien es cierto tiene algunos antecedentes fuera de México, realmente la institución del amparo se hace en México, se confecciona en México y otros países adoptan la figura. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el tema del sistema acusatorio? Es un sistema que por una parte estaba desarrollándose en los Estados Unidos de toda la vida, otros países como Chile lo adoptaron y después ahora hay una tendencia latinoamericana a adoptar esa cuestión. Los abogados que no están a favor de la adopción de un sistema acusatorio, oral, adversarial, etcétera, muchas veces han denunciado esta cuestión, que estamos asimilando instituciones de otros países con una tradición ideológica distinta, con maneras de hacer las cosas muy distintas. Si uno vamos a cómo se conforman los sistemas jurídicos, vamos a encontrar que hay diversas familias, ¿no? La familia romana germánica, que principalmente pues surge en Roma, se expande a ciertas partes de Europa, la Europa continental, España, Francia, Alemania, y de España se viene en la conquista el sistema México y también va bajando a América Latina. En cambio, la historia de los Estados Unidos, si bien es cierto también una conquista por parte de los ingleses, pues ellos tenían una lógica y política muy distinta, ¿no? La tradición del law y pues las instituciones surgen desde esa visión. Ahora, hay instituciones que se han utilizado el common law por muchos años y ahora se están incorporando a un sistema romano, germano y hay ciertas complicaciones, ¿no? Por lo general, el sistema romano, pues, es más inclinado a la cuestión de la escritura, a que todo lo que esté regulado por el derecho está en escrito, está codificado, está legislado. La cuestión de los usos, costumbres, no es tan importante en el sistema, si bien es cierto, están contempladas, pues la manera de hacer derecho del común es muy distinta. Entonces, aquí vemos cómo confluyen estas diversas tradiciones y cómo hay instituciones que van y vienen de una tradición a otra. Ahora, regresando a la lectura, ¿no? Es muy interesante eh, pensar los inicios del siglo XX, porque realmente de la mayoría de ideas, de la mayoría de propuestas que se predicaron al inicio, muchas de ellas se han materializado, ¿no? Como, por ejemplo, la hegemonía o las principales directrices que están en el derecho internacional, en su mayoría han sido propuestas por los Estados Unidos. Por una parte, se elogia a Estados Unidos por ser precursor de muchas ideas, de muchas instituciones. No, pero está esta denuncia, insisto, pues tratan de expander sus instituciones al régimen internacional. Fue la Organización de las Naciones Unidas, la, el órgano que tiene miembros permanentes, que toma decisiones muy importantes, es el Consejo de Seguridad, ¿no? Y dentro de los países que lo integran, obviamente está Estados Unidos, está Francia, Inglaterra, me parece, si no mal me equivoco, y miembros que participan de manera periódica, que están cambiando, por lo general está México,
y otros países. Lo que a mí me importa destacar de esta cuestión es que los países permanentes de este consejo son los mismos que ganan la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las decisiones más eh, importantes están encabezadas por los países que han ganado la guerra y muchas de sus ideas e instituciones pues están expandiendo por todo el mundo. Realmente, si nosotros nos podemos saber del trabajo que ha hecho el derecho internacional actualmente, pues podemos destacar varias cosas, ¿no? Uno de los discursos más predicados por el orden internacional actualmente son los derechos humanos. Surgen con la Declaración Universal en la década de los 40 y a partir de ahí, pues hay todo un movimiento, ¿no? Obviamente, uno de los grandes promotores ha sido los Estados Unidos, aunque también tiene grandes críticas, ¿no? Porque para sí mismo no ha adoptado algunas medidas, la manera en aceptar o suscribir tratados. Pues sí, sí firma algunos tratados, sí se suscribe, pero no ratifica, o si lo ratifica, por lo general tiene instituciones eh, que están trabajando en pro de no hacer los contenidos, de no acatar los contenidos. Entonces, aquí vemos un doble discurso, ¿no? Eres promotor de ciertas ideas, por ejemplo, los derechos humanos, también la cuestión del comercio y otras cuestiones más, pero tú no eres el ejemplo a seguir en cuestión de realización de esas prácticas internacionales que todos los países se comprometieron. Entonces, pues en general todas las cuestiones que uno puede ver en la actualidad, pues en el siglo XX, a principios, uno puede dar cuenta de todo el proyecto, ¿no? Los Estados Unidos han liderado la política internacional, las relaciones internacionales desde antes del siglo XX. Entonces, este personaje que he mencionado al principio, James Brown Scott, pues fue de las principales cabezas ideológicas y de los principales precursores de toda esta cuestión. Entonces, como podemos ver, hay cosas positivas, también hay cosas negativas que cada quien tiene que hacer una evaluación. Realmente la idea de hacer este foro pues es presentar las diversas propuestas y empezar a ver hacia dónde se mueve esta cuestión. Igual uno puede diferir también de la postura de este autor, uno puede decir que quizás está comprometiéndose a una postura ideológica muy personal y quizás el trabajo de los Estados Unidos haya sido más benéfico que negativo, etcétera. Pero pues eso solo podremos llegar a ello revisando la obra completa, revisando pues todo lo que pasó, conociendo más de estos personajes y adentrándonos en esta época, ¿no? Inicios del siglo XX. Pues, a mí me interesaría destacar aquí en la sesión es que al final de cuentas, rumbo ya al siglo XXI, pues hay condiciones que ya cambian, ¿no? Se habla mucho de que China, Rusia empiezan a tomar un protagonismo a inicios del siglo XXI, empiezan a cambiar las condiciones en las que se gestan las relaciones internacionales y pues siento yo que actualmente, así como hubo un proyecto a inicios del siglo XX, pues a inicios de este siglo hay ideas que se tratan de universalizar, se tratan de predicar, se tratan de ejercer, ¿no? Insisto, creo yo que el discurso de los derechos humanos retoma algunas cosas y lo han tratado de amalgamar y llevarlo más lejos de lo que fue en un inicio. Y pues quizás hay otras cuestiones también, ¿no? Uno de los grandes temas es la salud, pero también se han tratado de homologar de manera internacional temas como la seguridad, cuestiones alimentarias, cuestiones económicas, ¿no? O sea, ya tenemos a inicios del siglo XXI grandes bloques económicos, grandes comunidades económicas como la es la Unión Europea,
que unifica su moneda, que ejerce cierta presión en el concierto internacional desde el punto de vista económico. Entonces, hay condiciones distintas y hay que pensar las cuestiones de esta época y ver hacia dónde va, ¿no? Yo creo que la obra nos deja un ejemplo de hacia dónde apuntaron las directrices a inicios y vamos viendo históricamente qué es lo que va pasando. Pero ahorita, siglo XXI, hay cosas que no están escritas, hay cosas que necesitamos forzosamente indagar, que este ejercicio histórico es valioso y pues habría que estudiarlo con todo detalle. Ahora bien, regresando un poco al planteamiento original, realmente un tema que también ha sido sujeto de predicarse por los Estados Unidos y que se ha ido expandiendo es la idea de la democracia, ¿no? Estados Unidos ha abogado mucho por la democracia y es un tema que prácticamente la mayoría de los países ha venido adoptando, ¿no? Pareciese ser que si no es a través de la democracia, pues no, no es una buena manera de gobernar, ¿no? No estás en democracia, no estás haciendo las cosas bien. Y también es otro discurso que ya se empezó a predicar por Estados Unidos, por otros países, y hoy se ha materializado. Y aquí hay una cuestión muy importante, ¿no? Retomando, hilando el comentario inicial, bueno, más o menos de en medio de lo que va la plática, pues hacen una mancuerna, ¿no? El tema de democracia, el tema de derechos humanos, y qué es lo que se ha acusado actualmente internacionalmente, que parece ser la democracia en países donde no hay, pues llegan países de Estados Unidos, los aliados, etcétera, a imponer condiciones, ¿no? Y decir, exigir la existencia de democracia, ¿no? Que en democracia hay libertad, en democracia hay derechos, en democracia puedes vivir bien y si no estás en esa sintonía, pues habrá que forzarte, ¿no? Porque nos interesa el bienestar de las personas, nos interesan los derechos humanos de las personas y vamos hacia adelante. Entonces habría que discutir realmente si la democracia realmente es lo mejor que tenemos, si es el mejor modelo para elegir un gobierno y habrá que ver si realmente le ofrece a las personas todas esas condiciones del discurso, ¿no? De derechos humanos. Habrá que evaluarlo, ¿no? Esa es la tendencia actual, realmente no siento que se esté trabajando mucho en relación a una crítica, una reflexión, una introspección del tema. Entonces yo creo que habrá que ponerlo en la mesa. Bien, un tema interesante también dentro del derecho internacional que estaba olvidando es la cuestión, ¿no? Es un tema importantísimo. ¿Cómo concientizar a alguien de ciertas ideas? ¿No? Podemos hacer campañas, podemos preparar a los líderes, podemos preparar a las personas encargadas de hacer el trabajo de la política internacional, de las relaciones internacionales, pues para que de manera sencilla vayan abogando por esas ideas que se han ido instaurando a lo largo del siglo XX, ¿no? Pero una manera, un instrumento bastante fuerte que existe es introduciendo esas ideas en la educación. Entonces, si uno revisa la educación actualmente, vamos a encontrar que ya se enseñan todos los temas, ¿no? Ya se enseña el derecho internacional, si estudias derecho, hay 2, 3 cursos de derecho internacional, ya se habla de democracia, ya se habla de derechos humanos y va bajando a niveles más básicos, ¿no? Entonces, me parece que una manera de hacer que las ideas se hayan quedado, las ideas que se predicaron, el proyecto que se empezó a predicar a principios del siglo XX, pues se asentó en la sociedad a través de la educación, ¿no? Entonces, eh, habría también que revisar este, estos contenidos, ¿no? Hay ciertas visiones que se enseñan en la educación institucional, pero hay muchas cosas que quedan excluidas. Entonces, es necesario saber o estar conscientes de que estas ideas las predica el Estado, está
trabajándolas el Estado y las va a introducir en los planes educativos, ¿no? Pero también hay que tener esta postura de revisar, de ser críticos con el Estado. Y no me refiero, cuando menciono ser críticos, no me refiero a hacer o a plantear una agresión hacia el Estado, sino reflexionar y no concederles en primera instancia la posibilidad de que estén bien. Hay que plantear qué quieren, ¿no? Un tema, por ejemplo, en la educación que ha sido muy debatido, el tema de la religión. ¿Se debe o no se deben enseñar contenidos que expliquen en qué consiste la religión, qué elementos tiene, cuáles religiones hay? Y además ver cómo se presenta esta información. O simplemente debemos de reservar ese tipo de información, de conocimiento, a la esfera estrictamente personal de cada quien, donde el Estado te va a decir, tú eres libre de creer lo que tú quieras, ni siquiera voy a abordar contenidos, así que búscalos por tu cuenta. Entonces habría que ver cuál de las dos es la postura más deseable para la sociedad, y en caso de que se enseñen los contenidos religiosos, a ver en qué términos, porque muchas veces diversos grupos religiosos se molestan mucho porque alegan, ¿no? Pues ya salían con el libro de texto, te dicen, no, ¿sabes qué? Pues, mira la manera en que estás presentando la información. Hay sesgos, hay información parcial, hay información falsa. Entonces, eso también mete en grandes problemas, que puede quedar un favoritismo ideológico en los contenidos que estén enseñando. Entonces, es vital revisar el tema de la educación, es vital ser conscientes de todas las formas de predicar estas ideas, y es muy importante que tengamos una postura crítica, ¿no? Reflexiva, estar visitando diversas fuentes, estar trabajando todas estas cuestiones, pues para no caer. Por eso el libro, ¿no?, se llama El Imperio de la Ley, porque gran parte del discurso se fue metiendo al derecho, ¿no? Esas ideas políticas, esas instituciones se incorporaron en las constituciones de América Latina, en la legislación, y pues se fue estableciendo, se fue robusteciendo, ¿no? La postura, por ejemplo, de Hans Kelsen a inicios del siglo XX era que el derecho y el Estado eran un binomio inseparable, ¿no? Si hay Estado, hay derecho, ¿no? Hay leyes, hay normas, ¿no? Si no, si hay derecho, tiene que haber Estado, tiene que haber ese ente que ejerza las normas, que las haga cumplir, que esté presente el elemento de coerción. Entonces, pues ya había estado dicho desde estas épocas. Realmente, pues el libro no lo he terminado de revisar. Esto es una introducción. Yo creo que el otro viernes cierro en exposición. Faltan más temas. Falta hablar de las relaciones de Washington, todo lo que pasa en el Congreso de Washington, la cuestión de La Habana, la cuestión del embargo económico, que tiene que ver con la política internacional o más bien interamericana, ¿no? Y también hace falta revisar algunas partes del pensamiento de Francisco de Vitoria, ¿no? Ya puntualmente bajo James Brown Scott a su discurso, y que introdujo James Brown Scott de las ideas de Francisco de Vitoria, a saber una cuestión, que Francisco de Vitoria era un religioso, un católico español, que en su discurso también abogó por los pueblos indígenas, que también hizo trabajo por los derechos humanos, hizo ciertas cosas, pero había aportaciones en torno a cómo se debían comportar las naciones, ¿no? Entonces, este personaje tiene mucho que contar, aparte de que hacía cosas de teología y otras aportaciones para su religión. Pues analizaremos en la segunda etapa ya cuestiones muy puntuales. Entonces, pues yo espero que esta investigación, que está enmarcada en el estudio del imaginario legal e imperial, como dice el autor de James Brown Scott, sea para ustedes interesante,
nos ayude a contextualizar esta cuestión y nos ayude a pensar hacia dónde está yendo ahorita el derecho internacional, hacia dónde se están dirigiendo las prácticas, ¿no? Así como hubo un James Brown Scott a inicios del siglo XX, debe haber varios personajes al inicio del siglo XXI, pues nada, van 15 años de este siglo, y habrá que ser atentos en lo que predican, cuáles son sus influencias, hacia dónde van, qué quieren, y evaluar realmente si nos convence, si es sensata la propuesta, si no es sensata. Bien, hasta aquí el análisis formal de la obra. No he terminado todo el programa, hay unas cosas más que quiero comentar en el tiempo que nos quedan. Y bueno, vamos a parar aquí la exposición un poquito, vamos a hablar un poquito de cosas que estamos haciendo en el proyecto y les voy a contar otra cosa. Bien, nosotros en grado cero estamos preparando algunas actividades, ojalá quienes están en México puedan acompañarnos, si por alguna cuestión nos pueden acompañar, ya saben que las plataformas del proyecto son muy versátiles, estamos en YouTube, estamos en las plataformas, y pues ahí estará disponible en poco tiempo los eventos que vamos a realizar, ¿no? En primera instancia, el día lunes nos va a acompañar un profesor español para hablar de un tema bastante interesante que se llama el proyecto Gran Simio. El proyecto Gran Simio tiene la afinidad de argumentar, de defender que los simios, ¿no? Esta especie de chimpancés, pues tienen algunas similitudes con el ser humano y que es necesario protegerlo, y hay una propuesta de considerarlo persona, una persona como tú y yo, para efectos de su protección, y hay todo un proyecto, es un proyecto de varios países, entonces viene el director general del proyecto Gran Simio a estar con nosotros, a ofrecer eh, de qué se trata este proyecto, cuáles son las intenciones, etcétera, y pues a contestar dudas, preguntas, inquietudes para ajenos, para conocedores, ¿no? Entonces, es el doctor Pedro Pozas Terrados, el director de este proyecto. Van a estar de comentaristas la doctora Paulina Rivero Weber, maestra de Facultad de Filosofía y Letras, alguien que ha dedicado buen tiempo al estudio de la filosofía, las cuestiones éticas, las cuestiones de los animales. Va a estar Paulina Bermúdez, otra doctora muy comprometida con el discurso de los animales, de defenderlos, de las cuestiones de que si tienen derechos, de que si hay consideraciones éticas especiales para con los animales. Nuestro colega Samuel León Martínez, ¿no? Alguien que pues tiene el podcast del Jus Animalium y pues ha hecho un gran trabajo con esta cuestión. El siguiente evento es ya más jurídico, espero nos puedan acompañar. Bueno, la fecha, ¿no? Reitero la fecha de esta cuestión, que es lunes 27 de abril en la Facultad de Derecho a las 11 horas, y ahí los esperamos. Bien, el segundo evento de la semana es la presentación de un libro jurídico y filosófico, ¿no? Que se llama La Ratio Juris en la era de la postmetafísica. Es un estudio del pensamiento del profesor Jürgen Habermas, que se van a analizar las propuestas que hace desde la filosofía, desde la política para con el derecho. Van a estar diversos académicos comentando este libro y pues pinta muy bien. El que me interesa resaltar es que en la primera semana de mayo va a ser el tercer Congreso de Control de la Constitucionalidad y de la Convencionalidad. Este es el año que estamos haciendo este evento. Vienen más de 25 invitados. Es un evento pues que ha tenido mucho éxito en los años anteriores. Y los temas a discutir son los siguientes. Va a hablar de la cuestión de la supremacía constitucional. La Suprema Corte ha hecho unos pronunciamientos recientemente, entonces es necesario preguntarnos si es una noción vigente o hacia dónde hay que transitar. Se va a hablar del sistema penal mexicano y contrastado con los derechos humanos. Hay varias cuestiones ahí que no están bien armonizadas. Vamos a hablar de activismo judicial.
en otra mesa, cómo construir casos paradigmáticos, cómo buscar esos casos que vienen a cambiar los criterios jurídicos, que vienen a hacernos repensar. Vamos a hablar de las críticas, la 293-2011, que replantea la manera para los derechos humanos, ciertos límites que ha puesto la Suprema Corte al discurso, y vamos a cerrar con exposiciones de algunos ponentes sobre las sentencias más importantes, las sentencias internacionales sobre temas de derechos humanos, y al final, ya la última mesa habla de cómo interpretar, cómo argumentar desde el ejercicio del derecho, desde el control constitucional, control convencional, derechos humanos, pues qué herramientas hay en la... Muy bien, bueno, hasta aquí los comerciales, nada más me falta uno, que es un evento que tendremos el 13 de mayo sobre la desaparición de menores, perdón, el 31 de abril, 31, 30, el Día del Niño. Ese día vamos a hablar del problema de la desaparición de menores en México. Pinta muy bien, realmente estamos muy preocupados, ha habido varios casos recientemente en medios y pues vamos a vamos a invitar a varios ponentes a dialogar desde diversas perspectivas, ¿no? La perspectiva del derecho familiar, de la protección del menor, de qué mecanismos institucionales hay para proteger a los menores, que en sentido estricto, pues, o un sentido más contemporáneo, son niños, niñas y adolescentes. Vamos a hablar desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la cuestión de las garantías constitucionales, ¿no? Cómo proteger, qué mecanismos hay, y pues todo esto, el del niño a las 6, perdón, a las 16 horas, Facultad de Derecho de la UNAM, y pues hasta aquí los eventos, espero que alguien de ustedes pueda ir. Bien, ok, hacia adelante del programa, reitero, ¿no? La siguiente sesión de la obra, vamos a cerrar con los temas que les he comentado y vamos a transitar a otros temas que me parece importante discutir, y yo creo que vamos a empezar a incorporarnos a presentar algunos temas como sentencias jurídicas, y estoy buscando algunos temas que tengan que ver con la materia fiscal. Hay algunos casos de la Suprema Corte recientemente, entonces estamos haciendo una selección. Por mi parte vamos a empezar a tratar algunas cuestiones judiciales. Entonces, si bien es cierto, pues en grado sabemos los temas, creo que es necesario, justo y necesario, que le entremos a algunos temas eh, de corte administrativo, de corte fiscal, que es lo que ustedes se dedican, lo que Anafinet es, y pues hacia allá vamos a ir, ¿no? Entonces, obviamente vamos a intercalar este ejercicio con temas pues que hacemos aquí en el proyecto, y espero pues les agrade, y para ello pues yo quisiera que nos mandaran sus comentarios, sus sugerencias de qué cuestiones son importantes comentar, qué temas o alguna cuestión, alguna preocupación en particular, pues para hacer el esfuerzo de compartirla con ustedes, discutirla con ustedes, porque estamos muy interesados. Pues no sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna cuestión, pues bienvenida. Realmente, pues, ya saben, si no nos encuentran en el aula, están las redes, le pueden decir a Santa, oye, dile a los grados cero que queremos este tema, etcétera, pues ya saben que más que abiertos a esta cuestión. No sé, ¿alguna cuestión, Santa? ¿Alguna cuestión? No sé, bueno, realmente, pues, por mi parte, en general, es todo lo que tengo que compartirles en estas. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes, en este nuevo horario, viernes, 4 de la tarde. Pues estamos un poco cansados, pero qué bueno que el foro está abierto todos los días, y en viernes también, con mucho entusiasmo, pues está la plataforma. Bien, pues nada más que agregar, no sé, pues muchas gracias. Quien mucho habla, mucho se despide, pues, quiere ir, pero ya
Creo que es todo lo que tenemos que comunicar el día de hoy. Ya saben, ¿no? Cualquier duda y comentario nos las hacen llegar y con mucho gusto. Pues nos vemos hasta la próxima, próximo viernes. Ahí estaremos con ustedes.